Muy buenas noches a todos los que nos pueden ver mediante este medio. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad somos estudiantes de segundo siglo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Sede Sapiense. Quienes habla en estos momentos es Gabriel Uribe. Los integrantes del grupo son Atanasio Vázquez Mariano, Carrillo Marcos Elsi, Guamán Atanasio Luis Alberto Jesús, Salinas Hilario Denis Gracie. A continuación, tenemos la siguiente agenda para esta exposición, que es la introducción del tema, la evolución, la definición, la etimología y objeto, la lógica jurídica, la lógica no clásica, normas y preposiciones normativas y la reflexión final. Vamos a dar inicio con el siguiente compañero sobre la evolución. Si hablamos de la evolución, tenemos Ernest Mach, que en 1926 fue uno de los primeros que intentar formalizar esta lógica deóntica, que era un sistema más paradoja, ¿no? En el sí. Entonces, si hablamos en centro de en cómo empezó, cómo inició, podemos decir que fue en el año 1950, pero no surgió de tandas de una, a lo más preciso, ¿no? Que podía tratarse adecuadamente, una expresión vertientes con normas, imperativos o valoraciones. Pero en donde más se consideró un gran fundador fue en 1951 con la obra de Dionic Lynch, con el personaje de George Henry von Wirters, que introdujo operadores como la O, que era obligatorios, la P permisible y la F también era prohibido. Entonces esta paradoja debió también ser para priori, que fue en 1954. Sí, él decía, ¿no? Si es algo obligatorio, ¿qué pasa si no se cumple? Entonces, esto lleva a deducciones sobre la lógica condicionada deóntica. A esto, si hablamos en el presente de hoy en día, decimos que la lógica deóntica se usa en éticas artificiales, en derechos computacionales, donde ayuda a formalizar las normas, la seguridad informática, a la vez la política de accesos. Si hablamos de problemas abiertos, como una mejora de conflictos de las normas, integra contexto y excepciones relacionadas con la lógica temporal y definición. Hablamos una breve definición de esto. La lógica deóntica es una rama de la lógica que estudia desde un punto de vista formal la relación e interferencia entre expresiones normativas, como una de las normas, lo que debe ser, está permitido o prohibido, como se dijo al inicio. La proposición normativa es un enunciado donde describe estas normas, ¿no? Como un sujeto. Objeto. Esto analiza como una estructura, unas relaciones y algunos conceptos como debe ser. Le paso a mi compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la etimología y el objeto. En primer lugar, la palabra viene de la palabra lógica, que procede de la voz griega, lógique, y a su vez del término logos, que significa entre cosas, discursos, razón y palabra. En segundo lugar, este término deóntico proviene de la voz griega deón, la cual alude a lo debido o al deber, que claramente nos remite el terreno de lo normativo. Y por último, la lógica deóntica significa que es el estudio de un razonamiento perteneciente al ámbito normativo y por este motivo debe rechazarse la interpretación arbitraria que lo vincula con la deontología utilitarista. Asimismo, la diferencia entre una lógica deóntica y una deontología utilitarista es que la lógica deóntica analiza una forma y deducción de las normas. Utiliza los símbolos de O, obligatorio, la P, permisible, y la F, prohibido. No se dice si algo es moralmente bueno, pero es la rama de la lógica, mientras que la deontología utilitarista evalúa el contenido moral según las consecuencias, usa como el término de bien, mal o utilidad. Juzga lo correcto por el bienestar que produce y es una de la teoría ética. Es uno de los principios uno Con- de los principios del análisis puramente formal que debe de ser o el deber de hacer. Concepto de la lógica jurídica. La lógica jurídica es una disciplina formal que aplica los principios de la lógica, especialmente la lógica cuantificacional del primer grado al razonamiento jurídico, permitiendo evaluar la validez de los argumentos legales más allá de los lenguajes ordinarios, a través del uso de operadores lógicos, cuantificadores y estructuras formales.
Esta lógica proporciona herramientas precisas para analizar normas, interpretar textos legales y construir inferencias sólidas, eliminando ambigüedades y contradiciendo lo que surgen en el razonamiento tradicional. La importancia de la lógica jurídica en el derecho actual. La lógica jurídica es muy importante hoy en día porque ayuda a pensar con claridad y a razonar bien los casos legales. Gracias a ella, los abogados pueden analizar leyes, argumentos y pruebas de formas ordenadas, evitando errores y confusiones. En profesión del derecho, la lógica se usa especialmente en la litigación. Es decir, cuando un abogado defiende a su cliente en un juicio, por ejemplo, al construir un argumento frente al juez, se necesita que el argumento sea válido y tenga sentido. La lógica permite detectar si algo no encaja, si una idea contradice otra idea, o si hay una conclusión que no se sigue de las pruebas presentadas. También ayuda a interpretar correctamente las normas legales, a redactar documentos jurídicos sin ambigüedades y debatir con solidez en juicio oral. En resumen, la lógica jurídica es una herramienta clave para tomar decisiones justas, defender los derechos con argumentos fuertes y bien estructurados. ¿Qué pasa, compañero, compañera? Lógica deóntica como lógica no clásica. Entonces, ¿qué es la lógica deóntica? Pues la lógica deóntica estudia relaciones lógico-inferenciales entre normas, proposiciones normativas, ¿no? Se enfoca en obligación, prohibición y permiso. Por ejemplo, está prohibido fumar aquí y la norma sería norma de prohibición. En el ejemplo, debes entregar el informe, es una norma de obligación. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a clarificar ese concepto, ¿no? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿por qué es una lógica? Paso al siguiente. Porque es una lógica no clásica. A ver, porque no cumple principios de la lógica clásica, por ejemplo, la apofanticidad, la asertoricidad, pues la lógica clásica trabaja con verdad y falsedad, ¿no? En cambio, la lógica deóntica es con el deber ser. Ejemplo, la lógica clásica menciona, por ejemplo, este enunciado, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdadero o falso? Mientras que la lógica deóntica dice, está permitido salir después de las 10 de la noche. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, las características claves para identificar este concepto es, por ejemplo, como ya lo han mencionado los compañeros anteriores, que tiene operadores deónticos como la O de obligatorio, permitido y prohibido. En relación con la lógica modal necesario posible, ejemplo, si está obligado a hacer A, entonces no está permitido no hacer A. Y aquí tenemos otros ejemplos más que nos ayudan a clarificar. Por ejemplo, en el derecho se podría decir, todo conductor debe portar licencia válida. En el aspecto moral podríamos decir, está prohibido mentir. Y en la parte técnica diríamos, para reiniciar el sistema, primero debes apagarlo. Entonces, en cuanto a la clasificación de esta lógica deóntica, según Hub en 1977, la lógica complementaria o extendida amplía la lógica clásica para cubrir inferencias normativas, pues aporta reglas adicionales como las de interdefinibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la lógica no clásica no es que es mejor que la clásica, sino que complementa en este marco de la lógica, ¿no? Ahora Pasamos a la sí, siguiente, por favor. Ujú. bueno, me presento y voy a hablar hoy día, soy Luis Guamán, hablaré qué son las normas. Según la fuente que nos indicaron en la actividad, según Luis Vega Reñón, que fue de la fuente que hemos tomado, las normas no son hechos ni afirmaciones sobre el mundo, sino que son expresiones prescriptivas. Es función establecer lo que debe hacerse, o en cambio, o sea, lo que tiene que hacerse o por obligación, por permitirlo,
o por simplemente lo que debemos prohibir, ¿no? O sea, no pueden ser, o sea, no está ciertamente dicho si son verdades o falsas, y no describen nada en sí, solo regulan comportamientos. Por ejemplo, debes asistir a votar. No se evalúa como verdad, sino como una obligación válida o no, según teniendo en cuenta el sistema legal de dicho lugar. Entonces, la lógica deóntica, las normas son tratadas desde una perspectiva no clásica, no buscan verdad, sino eficacia normativa. ¿Qué son las proposiciones normativas ahora en este caso? Una proposición normativa es un enunciado que describe una norma. O sea, lo que antes era la norma descrita según la ley, entonces esta proposición es lo que explica de qué trata o de qué quiere llegar a esta norma, ¿no? Bueno, un ejemplo sería el artículo 6 del Código Penal que prohíbe el homicidio. Y esto se puede comprobar, ya que hay casaciones, jurisprudencias. Y según Vega Reñón, esta distinción es esencial para evitar errores cuando analizamos el derecho con herramientas en la lógica formal. Entonces, hablemos de la importancia de distinguirlas, porque en la filosofía del derecho, como también en la lógica jurídica, confundir la norma con la proposición normativa lleva a errores de interpretación a muchos profesionales como también iniciantes de lo que es la carrera. Según Bea Reñón, lo resume así: las normas no son proposiciones, pero sí se puede hablar de normas mediante proposiciones normativas. Entonces, en resumen, la clave sería así: la norma regula la conducta mientras que la proposición normativa habla de la norma. Doy pase a mi siguiente compañero o compañera. Concluyendo, como ya lo había dicho, esta norma no reemplaza la lógica clásica, sino que la complementa, pues, analizar el contenido normativo del lenguaje, ¿no? Útil en el derecho, obviamente, para la ética y otras disciplinas normativas también. Entonces, lo que nos queda como reflexión es la siguiente, que la lógica no clásica rompe con la lógica tradicional al relajar o modificar principios como la bivalencia y el tercero excluido, permitiendo sistemas como la lógica intuitiva, multivalorada para consistente o subestructural, que aborda mejor la incertidumbre, inconsistencias y estructuras complejas del razonamiento en ámbitos como la filosofía, la informática o la ética. Listo, muy bien, eso ha sido todo en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor y compañeros que van a ver el video. Que tengan ustedes muy buenas noches y que les haya quedado claro lo que el tema que hemos tratado hoy. Sin más que decir, concluimos el día de hoy. Muchas gracias.